Buenos días amigos, bienvenidos a Despierta RD en esta mañana de martes. Continúa avanzando la semana, nosotros también continuamos informándoles a través de este espacio Despierta RD que informa sus mañanas y les prepara para su rutina diaria, no como de costumbre, porque ya las rutinas han variado, especialmente para algunos sectores de la sociedad, pero estamos aquí presentes en este 24 de marzo del año 2020. Bienvenidos, Cristian Cabrera les acompaña y Julio Vargas está con nosotros hoy día. Bienvenido, hermano. Así es, gracias Cristian, gracias también a el público, ¿no?, de Despierta RD, que se da cita todas las mañanas, pese a que haya o no haya coronavirus, para seguir sus rutinas, porque esa es la labor de nosotros como periodistas, como medios de información, mantenerlos informados, valga la redundancia si cabe, y llevarles todos los hechos que son noticias hasta este momento, siempre claro, con la compañía de los comentarios y los análisis de las situaciones que se viven en el país. Y como no, los temas de la agenda dominados en esta semana, en estos últimos 23 días, específicamente por el coronavirus. Hay que decir que si bien el coronavirus se sintió o se siente en el país desde hace 23 días, es obvio ya que es una amenaza mundial, una pandemia, como ha sido catalogada ya desde hace varios meses. Desde diciembre del 2019, si no me equivoco, se estaba ya hablando del coronavirus y nosotros apenas estamos sintiendo sus efectos, estamos viviendo la realidad que han vivido países de otros continentes, por así decirlo, desde ya hace varios meses. El coronavirus, sin lugar a dudas, ha sido un proceso que ha afectado prácticamente toda la población del mundo, no solamente de República Dominicana, no solamente del continente americano. Mejor dicho, nosotros como continente hemos sido de los últimos afectados en este Sí, caso, hemos tenido por hasta esa suerte. sí, para que tomemos las medidas necesarias para prepararse a este proceso. eh, Sin lugar a dudas, algo que nadie se esperaba apenas 3 meses atrás, nadie pensaba ni siquiera que un fenómeno de esta naturaleza estaría afectándonos de la manera en que ha sido y que tenemos como ejemplo. Teníamos años sin una pandemia, sin una epidemia siquiera, para poder evitar este proceso de contagio, en primera instancia para preservar la salud, de afección a la economía mundial, de daños colaterales incluso a la psiquis de las personas y el cambio conductual que hemos tenido. Muchas cosas han ocurrido, no solamente desde el ámbito de las políticas públicas que han tenido que ser implementadas por los diferentes gobiernos para evitar la propagación y a su vez el daño que pueda realizar a la población, pero estamos ante esta situación del COVID-19 que sin lugar a dudas marcará la historia de este siglo al Hay que menos. decir, Cabrera, que antes de, ¿no?, de concentrarnos específicamente en las informaciones o la realidad social de la República Dominicana en este virus, hay que decir que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial advirtieron ayer que esta enfermedad, esta pandemia, podría traer una recesión económica, ya que mencionas el efecto negativo en la economía mundial, podría traer una recesión económica mayor, o es decir, peor que la La de recesión del 2008. 2008 con el sector financiero, con la burbuja financiera, ¿no?, que se dio en Estados Unidos. Esta es una información que hay que darle seguimiento estrictamente, hay que estar muy pendiente de lo que pase y de lo que digan los organismos especializados. El mismo Banco Central ha hecho ya unas cuantas medidas para tratar de mermar o de minimizar el efecto negativo que tendrá y que tiene ya el coronavirus en la economía nacional. Y hay que ver, se siguen tomando medidas hasta el momento. Algunas medidas han sido efectivas, otras hay que darle seguimiento, otras hay que afinar un poco más esa maquinaria, pero lo importante es que se estén tomando medidas y que desde ya, desde temprano, desde el primer caso o el sospechoso número uno en el país, se hayan establecido ciertas medidas, ciertos canales, ciertas actitudes que puedan contribuir a minimizar el efecto del coronavirus o el contagio del COVID-19 aquí en el país. Escuché decir días atrás, antes de salir de ese tema, Bank of America, que los Estados Unidos ya había aterrizado en una recesión económica. Lo que no se sabía era la gravedad en la que esta culminaría. Y hablo de los Estados Unidos porque es una de las principales economías del mundo
aún hay personas que entienden es la primera economía del mundo. Ya para otros, China se ha posicionado por encima de los Estados Unidos. Pero en lo que eso se determina, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha estado tomando una serie de medidas para movilizar la economía de manera tal que no se quede paralizada y que esa paralización afecte no solamente a ellos. Recuerden que ellos son el fenómeno, o más bien el epicentro de la economía mundial, aunque no necesariamente sean la primera, y como epicentro, cualquier movimiento, cualquier acción que tenga la economía en ese país tiene una repercusión mundial. Hay un dicho que dice que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en Es remojo. Y eso es lo que debe hacer la República Dominicana, porque un país como este, que depende tanto de su turismo, que viene de una crisis de turismo que le afectó bastante, tiene que tener ojo visor en la economía o en el comportamiento de las economías a nivel mundial para saber qué acciones tomar y qué decisiones tomar en la economía nacional, porque como ya dije, nosotros somos un país que gran parte de su Producto Interno Bruto, gran parte de su dinero entra por el sector turismo y ya ha venido afectado desde antes incluso de que se conociera la situación del coronavirus en el país, por lo que las autoridades deben tener especial atención a este sector. Se habla de que vamos a dejar de percibir por esta situación más de 1.000 millones de pesos que se van a sentir en algún momento. Bueno, en lo que eso ocurre en el mundo, en la República Dominicana, en el ámbito de salud especialmente, el Colegio Médico Dominicano ha planteado la necesidad, entiendo fundamental, de más laboratorios donde las pruebas se puedan realizar. Ayer el ministro de Salud hablaba sobre el requisito necesario y que ya había otro laboratorio interesado en poder brindar este servicio que en nuestro país estaría siendo evaluado por el Ministerio de Salud y el comité a cargo de la evaluación de esto, para poder hacer la analítica del lugar en caso de que usted requiera. ¿Y qué ha pasado con esto? Es interesante conocerlo. Miren, en el pasado reciente ha habido muchas quejas de personas con los síntomas del coronavirus, del COVID-19, dígase fiebre, dígase estornudo casual, también malestar general, y eso ha provocado una serie, además de la paranoia existente entre los dominicanos, válida en este caso, una serie de preocupaciones que han dado al traste con una sobredemanda de los dispositivos de analítica disponibles para saber si es positivo o no al COVID-19. Bueno, ¿qué ocurre con eso? Que a mayor demanda, entonces se encarece en el mercado habitual y las personas que sí tienen una necesidad latente de conocer si tienen o no COVID-19, entonces no han podido acceder a ese servicio. Pero ¿dónde está el meollo del asunto? Bueno, en Corea, por ejemplo, uno de los grandes éxitos que tuvo ese país en la detención del momento donde se disparan las estadísticas en términos de detención del COVID-19 era básicamente que realizaban pruebas rápidas, al menos las rápidas, a toda su población, y entonces los que daban positivo a la rápida, entonces eran sometidos a la prueba más profunda, Sí. que es la que nosotros estamos haciendo en República Dominicana y que se está utilizando en casi todo el mundo, y con ello te podían establecer políticas públicas más dirigidas a esos sectores. En el caso de la República Dominicana, al no contar con la cantidad de pruebas necesarias y esa apertura que necesita el dominicano para en este momento salir de dudas incluso, tenga o no tenga dinero, cubra la ARS o no cubra la ARS la prueba del COVID-19, hay muchas personas que están interesadas en hacerla y con ello conocer si deben apartarse, si deben aislarse, independientemente de sus labores o independientemente de las medidas que ya hayan tomado previamente. Pero con esto, al ser difícil, sumamente difícil, conocer la realidad o su propia realidad, hay personas en lista de espera de más de una semana, 10 días, 15 días incluso. Eso ha provocado y mantiene todavía en la discusión de si era necesario la apertura de mayores laboratorios o si es necesario la implementación de parte del Estado de mayores kits para que
con esos kits puedan ampliarse el espectro y con ello determinar con tiempo, con mayor antelación, la necesidad que tiene el pueblo dominicano o de aislamiento o de revisión de los casos que se han presentado hasta el Tú has momento. tocado un punto muy interesante, Cristian, y es el hecho de esta hipocondria, por decirlo de alguna forma, que ha tenido la población o que se ha presentado en la población dominicana, esta histeria colectiva, que es entendible hasta cierto punto. Sin embargo, hay que decir que nosotros estamos en un país con clima tropical. Aquí siempre hay gripe, aquí siempre hay influencia, aquí siempre hay enfermedades virales y más en cambios de estaciones. El 21 de este mes entramos en primavera, eso es un cambio de estación, lo que puede facilitar los cuadros de gripe, puede facilitar los cuadros virales, según la opinión de los médicos. Sin embargo, y esto hay que decirlo, las pruebas de coronavirus se restringen, las pruebas gratuitas de coronavirus, el gobierno las está restringiendo a aquellos que sospechosos remitidos por los especialistas que presenten un cuadro, digamos, evidente, que presenten más de un síntoma de esta enfermedad. No es que no se esté dando el servicio, no es que no se esté haciendo el trabajo, sin embargo, la población tiene que entender que debemos ser cautelosos en esta situación y que no solamente el gobierno debe administrar, sino también la población dominicana debe administrarse mejor, tanto con el asunto de las pruebas, tanto con el asunto de hacerse los chequeos, porque a ti te duele la cabeza y ya tú piensas que es coronavirus, a ti te duele la espalda y ya tú piensas que es coronavirus, cuando nunca se ha dicho y los reportes médicos nunca han establecido que el dolor de espalda es un síntoma del coronavirus. Entonces, dejemos de lado esta histeria que nos lleva a la paranoia, dejemos un poco de lado toda esta preocupación que, si bien hasta cierto punto es necesaria y es prudente, también llevarla sobremanera significaría sobrecargar a las autoridades, no solamente al Estado Dominicano, sino también a los propios médicos que están brindando servicios en los hospitales. Sí es necesario aumentar el nivel, digamos, el número, perdón, de laboratorios que realizan estas pruebas. Sí es necesario dar una mejor atención en la línea de gobierno, con el asterisco 462, que hemos estado recibiendo constantemente quejas de personas que llaman a esta línea y que no se les sabe dar una orientación adecuada al que llama preocupado, ¿no? Entonces, si desde este punto, atención a las autoridades, si desde este punto no podemos siquiera informar bien de qué se debe hacer, cuál es el proceso a seguir desde que usted sospecha que puede ser, de que puede tener coronavirus o de que ha estado en contacto con una persona que está infectada por el coronavirus, hasta el momento de que sí se te tenga que mandar a hacer la prueba después de un especialista, porque eso es otra cosa. Hoy la historia, ¿no?, le está pasando balance a las autoridades por los límites que ponen a los médicos para hacer sus especialidades. Es bueno que empecemos a ver esta situación desde varias perspectivas y desde fuera, para mejorar en un futuro todas las flaquezas, todas las falencias y debilidades que hemos tenido como país, que hemos tenido como sistema de gobierno y que hemos tenido como sociedad. Porque nunca se ha dicho que hay escasez de comida, que hay escasez de combustibles, que hay escasez de cualquier otro producto de primera necesidad, y sin embargo vemos a las personas en supermercados, en bancos también, en aglomeración, vemos filas de más de 100 personas en un solo supermercado, en un solo banco, haciendo exactamente lo contrario a lo que deben hacer. Desde el principio se ha dicho que la manera de combatir esta enfermedad es quedándose en casa, evitando el contacto, evitando el contagio, porque esto es un asunto viral que permanece en superficies del exterior. Y aún así vemos cómo personas, movidos por la preocupación, el miedo y la desorientación, se van a los supermercados a aglomerarse con otras cientos de personas, a compartir sus gérmenes, a compartir el virus, tratando de, irónicamente, no contagiarse. Entonces, lo que debemos hacer es hacer el llamado a la prudencia, y en esto tenemos que ser reiterativos, en esto tenemos que ser constantes y hasta exigentes, si se quiere, de que las personas se mantengan en su casa. Señores, no estamos hablando de que estamos en un estado de excepción
o de emergencia porque haya escasez o haya una crisis económica. Estamos hablando de que es una crisis sanitaria, es una crisis de salud. Es la primera vez que en el país se decreta toque de queda por una enfermedad. Ojo, por una enfermedad. En el país es la primera vez que se decreta. Estamos hablando de que es una enfermedad, no una crisis económica, no se van a acabar los alimentos. Incluso el propio gobierno ha sido enfático en esto de garantizar los suministros y los insumos básicos, incluso de la canasta familiar para las familias. Además de esto, también ha sido muy enfático en que los servicios se pueden realizar desde casa. Los mismos bancos han establecido algunas opciones, ¿no?, para hacer todas estas transacciones que nosotros hacemos a diario, hacerlas desde casa. Incluso ya no se va a cobrar una prórroga ni se permite la cancelación de los servicios como la telefonía, el internet y ese tipo de cosas. O sea, no se preocupe por eso, el gobierno lo anunció anoche. Además, como ya dije, los bancos han decidido como una herramienta o una opción, ayudados por el Banco Central, de que no van a cobrar moras por los préstamos y otros servicios que tengan con ellos. Revise según su banco, porque cada banco tiene Claro, sus propias políticas, claro. y aunque el Estado ha dictado algunas directrices en el sentido en cómo quieren que se realicen esas políticas, cada banco tiene su dirección. Lo que sí es cierto, señores, es que a medida que usted sale de su hogar, a lo que sea, y ayer yo hablaba enfáticamente sobre ese tema, mientras más usted sale, ayer había hileras enormes de gente que iba a los bancos, que iba a los supermercados, y se entiende que tenía que comprar alimentos, etcétera, pero va a obligar esto al gobierno a tener que implementar políticas como se implementaron en Colombia, si mal no recuerdo, donde usted tenía que salir a comprar con el número de cédula, según su último número de cédula. Ok, hoy es lunes, le toca a la gente que termina en 1 y 2. Y si pasaba de ahí, o si su número de cédula terminaba en 3 o en 4, automáticamente se tenía que quedar en casa. Y vamos a tener que llegar a ese punto si no tomamos automáticamente las medidas del lugar para evitar una situación más grave de la que tenemos. Ayer, no sé si por fortuna o por infortunio, voy a explicarlo ahora, la cifra de personas que dio positivo al COVID-19 bajó en comparación con el día anterior. Había dado el día anterior 90 personas más positivos que tras antes de ayer. Sin embargo, ayer la cifra fue de apenas 43 personas nuevas que dieron a positivo. ¿Y por qué digo de fortuna o infortunio? Bueno, la fortuna podría ser que se siga haciendo el mismo nivel de pruebas. El infortunio podría ser sobre la base de un menor número de pruebas que se realice en el país y por tanto un menor de personas o de casos podrían dar positivo. A menor muestra, menor son los resultados que podrían dar positivo porque el espectro es mucho menor. ¿Qué pasa ahora? Bueno, con la posible inserción de un nuevo laboratorio en la República Dominicana a realizar pruebas, más los 2 privados existentes, más el Estado, una nueva cantidad de kits que llegan desde China hacia la República Dominicana, que según anunciaba el embajador estarán llegando hoy al país nuevas donaciones, y la posibilidad de hacer incluso una prueba rápida, estaríamos realmente acercándonos a lo que estableció como política Corea para prevenir y no reaccionar, que son dos cosas totalmente diferentes y que hacen la diferencia en este proceso de expansión de un COVID-19. Porque cuando reaccionamos, actuamos sobre la base de personas que ya se vieron afectadas, pero cuando prevenimos, actuamos sobre la base de evitar que las personas se contagien en lo adelante. Ayer, el presidente de la República modificaba, por ejemplo, lo que establecía en el decreto anterior de toque de queda en lo respectivo a las personas que podían circular o no, según las horas, según sus funciones, según su tipo de trabajo. Ampliaba el espectro a aquellos que trabajaban, por ejemplo, en aeropuertos, a la industria farmacéutica y otros puntos muy, muy sensibles de la población, a los que se le permitía circular también en el horario del toque de queda. Anteriormente solamente estaba reservado eso para personas que se dedicaban a labores médicas, a aquellos que trabajaban en la prensa
y servicios de emergencia de telecomunicaciones y de sector energético. ¿Y por qué el presidente hizo eso? Bueno, aunque usted no lo quiera, se estaba violando el propio decreto por la naturaleza, por la realidad de la situación dominicana. Como usted, por ejemplo, detenía a una persona que trasladaba 5.000 pollos hacia Jarabacoa, por poner un ejemplo. Era imposible, porque si lo hacía fuera de ese horario precisamente en el que estaba el toque de queda, se moría esa producción. El pollo a temperaturas altas automáticamente muere y no podía ser consumido, provocando una pérdida para ese sector. Entonces la evolución de la pérdida económica, del rezago económico que vamos a tener, entonces se hacía más grande, la ola era mayor, además de que desabastecía a esa zona, a esas comunidades. Además, había muchas quejas de personas que no podían recibir medicamentos luego del horario nocturno, del horario que iniciaba el toque de queda, dígase 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es por esto que ahora ya queda habilitado ese espacio para aquellas farmacias, por ejemplo, que brindan atención 24 horas, puedan llegarle o pueda llegarle el suministro a aquellas personas que tengan algún daño. No solamente por coronavirus, señores, aquí siguen habiendo afectados por cardiopatías, por problemas de salud, Por la hipertensión. Hay hipertensión, hay personas que tienen problemas respiratorios habituales, Sí. hay embarazadas que dan a luz. Señores, la vida continúa además del COVID-19 y eso hay que tenerlo presente. Se toman las medidas del lugar y se trata de hacer las cosas con orden, pero está en nosotros que nosotros mismos y nuestro entorno salga sano o sea el más lesionado en todo este proceso. Agregar a eso que tú dices, Cristian, realmente aquí hay que actuar, o por lo menos las autoridades deberían actuar por prevención. Eso sería lo correcto, eso sería lo realmente indicado para este tipo de situaciones. Sin embargo, tradicionalmente nosotros sabemos que las autoridades de la República Dominicana lamentablemente tienen medidas de reacción, actúan por reacción. Cuando tenemos el problema encima, entonces tratamos de resolverlos. Y realmente hay sectores que tradicionalmente se mueven a estas horas de las 3, 4, 5 de la mañana, como este mismo que acabas de decir, el transporte de descarga y el transporte de alimentos. Que necesariamente debe moverse a esa hora. Exacto, necesariamente debe moverse a esa hora y lo hacen por tradición y que se habían visto afectados por el decreto del presidente Danilo Medina del viernes. Hoy sería ya el 5º día en el que se entra en el toque de queda. El domingo era el 3er día y 1.911 personas fueron detenidas por violación al toque de queda, lo que, sin contar la cifra de ayer, que estuvimos haciendo un recorrido desde Noticentro en horas de la noche y más adelante ya tocaremos ese punto, pero sin contar la cifra que se pudo añadir ayer, el número de personas detenidas por violar el toque de queda impuesto por el presidente en su 4º día ascendían a más de 5.000 personas. Creo que si no me equivoco, me perdonan si lo hago, 5.727 personas se habían arrestado el día de ayer por violar el toque de queda. Incluso unos jovencitos tuvieron sus 5 minutos de fama porque hicieron un video, el cual se hizo viral en las redes sociales, que siempre hemos dicho es un arma de doble filo, en el que desafiaban a las autoridades a que fueran a buscarlos porque ellos violarían el toque de queda. Ayer, eso fue creo el domingo, el sábado, ayer precisamente se veían los mismos jovencitos en otro video en el que ya estaban dando cara a las autoridades y su actitud altanera, su actitud de medalaganaria y de que ellos mismos se había esfumado. Entonces, señores, el toque de queda no es porque sí, no es porque una decisión medalaganaria del gobierno o de las autoridades, o no es simple y llanamente para que usted no salga de su casa. Es algo que debe ser tomado en serio. 1.911 personas el domingo, más de 5.000 personas detenidas en total, sin contar las de ayer, que sí estuvieron las autoridades deteniendo a algunas personas. Sin embargo, y es algo que me gustaría poder aclarar en un momento, las autoridades los agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte no detenían a las personas cuando violaron el toque de queda, incluso en presencia de un equipo de prensa de Noticentro, Emisión Estelar.
ellos solamente se limitaban a preguntarle por qué estaba usted circulando y cualquiera fuera la respuesta que se le diera, se le dejaba ir. No estoy diciendo que necesariamente se tenga que meter preso, no estoy diciendo que necesariamente tengan que llevárselo a un destacamento, lo que estoy diciendo es que el que hace la ley también hace la trampa, como dice otro dicho. Entonces, debemos esperar de las autoridades, de los agentes en las calles, que realmente hagan valer este toque de queda con las personas. Hay puntos en los que sí se detienen a los transeúntes, a los ciudadanos, hay puntos en los que incluso están bloqueados los puentes y este control es más efectivo. Sin embargo, hay que decir también a las autoridades específicamente de la Policía Nacional que este toque de queda y este acuartelamiento de los agentes y esta distribución debe hacerse un poco más amplia y no descuidar, oiga bien, no descuidar las calles y sectores que por lo general tienen un alto índice de delincuencia. Esto lo digo por un episodio que personalmente viví ayer en el que casi fui víctima de un atraco. Gracias a Dios pudimos sortear la situación, gracias a Dios pudimos salir ilesos de esto. Sin embargo, buscando una patrulla de la policía, no vi una sola, cuando por lo regular, hay que decirlo, al menos una patrulla se ve en esa zona patrullando, valga la redundancia. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que estemos tratando de aplicar el toque de queda y de poner a la ciudadanía en sus casas no significa o no debe significar que se descuiden otras áreas de la seguridad ciudadana que puedan verse susceptibles en esta situación y de la cual puedan aprovecharse los maleantes, los delincuentes que no tienen descanso. Dicho esto, hay que decir también que la ciudadanía, en su mayoría, porque siempre hay algunos cabezas calientes, como dicen, en su mayoría ha acatado la situación del toque de queda. Nosotros, de camino aquí al programa, obviamente tenemos que salir antes de las 6 de la mañana para poder cumplir a tiempo nuestro compromiso de estar frente a sus pantallas a la hora que inicia el programa. Sin embargo, antes de esa hora, 5:15 de la mañana, cuando veníamos de camino para el canal, hemos visto cómo las famosas plataneras, denominadas así, que son utilizadas para cargar plátanos y llevarlos al mercado y ese tipo de cosas, pero también son utilizadas para el transporte irresponsable por demás de personas en la parte trasera de este vehículo. Estas plataneras, sin mentirle, yo vi más de 4 plataneras repletas de personas que venían con rumbo al mercado. Que dicho sea de paso, Cristian, hay que decir que tampoco los mercados están acatando las medidas de salubridad para la venta de los alimentos y que tampoco están acatando, que este dicho principal sea de paso, problema, el principal foco tampoco por la están aglomeración acatando de el toque de personas. queda, los mercados. Por la aglomeración de personas que sin lugar a dudas hace un daño terrible, señores, hay que estar claros. La gente dice, no, que la economía, que si yo qué, que no podemos comprar, que no. Señores, usted pone en una balanza. Yo siempre hago este paralelismo. Usted pone en una balanza su salud, por un lado, que le lleva a la vida o a la muerte. El mundo no se Y acaba. por otro lado pone las restricciones económicas temporales que le llevarán a incomodidad o a mayor comodidad. Usted lo pone en una balanza y entiende o actúa en consecuencia de lo que entiende. Y si no lo cree así, bueno, pues sencillamente verá a futuro las consecuencias de esta situación. Si no le afecta a usted, le afecta a alguien de su entorno. A modo de resumen, a 23 días después del primer confirmado de coronavirus en el país, 245 casos confirmados, en un promedio de unos 11 casos por día que se están dando en el país. El 57% de los afectados son hombres, el 43% son mujeres, 270 personas están en seguimiento, 43 con antecedentes de viajes a países con transmisión local, 59 en aislamiento hospitalario y 183 en aislamiento en sus casas. Hay algo que a mí me interesaría saber y es que no me ha quedado muy claro en los boletines que ha dado el ministro de Salud Pública en esta situación, y es que si estos casos, o lo voy a resumir de la siguiente forma y espero que tal vez tú puedas responder la pregunta. ¿Se ha dado el primer caso de contagio local en el país?
El ministro sí ha dicho que ya hay casos Hay casos locales. locales en el país. Incluso dijo que estamos a la puerta del contagio comunitario. O sea, que ya sea habitual, que supere incluso el contagio de personas que vienen desde el extranjero, o sea, casos importados, Ujú. y que se apuesten aquí en la República Dominicana. Eso es lo Que es lo único, más grave, lo que a mi claro. juicio de ver, señores, aquí hemos estado relajando con eso, pero lo más grave en esta etapa es que lleguemos a los casos Y a comunitarios. eso voy, a eso voy. Precisamente el punto de que se empiecen a dar casos locales en la República Dominicana y casos comunitarios y que estemos a la puerta de esta situación solo nos indica una cosa: la situación se hará más grave. Es así, La situación se hará más es grave. así. Y si ya estamos desde ya y desde que empezamos con esto, estamos diciéndole a la gente que se quede en sus casas, que se lo tome con calma, y aún así la gente sigue con esta hipocondria, sigue con esta, ¿cómo se dice?, histeria colectiva. Nosotros veremos en un futuro muy cercano, en los próximos días, cómo la gente se va a querer desbordar, alocar en las calles. Y es por eso que somos tan reiterativos en el llamado a la prudencia, es por eso que somos tan reiterativos en el llamado a la calma. Y precisamente, Cristian, por eso creo que, y estoy de acuerdo con varios planteamientos que se han hecho desde diversos sectores en el país, de que las medidas deben ser aplicadas ya con más rigurosidad, deben ser aún, si se quiere, y a falta de otro término en el momento, más radicales. Yo estoy de acuerdo con el aislamiento de las provincias del país que no tienen Que no tiene casos todavía de casos de coronavirus. coronavirus, que tengo entendido, aquí lo tengo anotado, Especialmente los municipios. son 12 provincias que son Bauruco, Dajabón, Elías Piña, El Ceibo, Independencia, Montecristi, Pedernales, Peravia, Santiago Rodríguez, Atomayor, Monteplata y San José de Ocoa. Esas son las provincias que aún no han presentado casos de coronavirus. Sin embargo, hay que decir también, Cristian, que esta decisión no la pueden tomar, la decisión de aislamiento de las provincias, no la pueden tomar los alcaldes, No. pues no están facultados para ello, y de hacerlo violarían el derecho al libre tránsito que tiene la ciudadanía, que es un derecho fundamental y está establecido en la Constitución. ¿Quién sí puede hacer esto? El presidente de la República. El presidente de la República está facultado para, por este estado de emergencia, para establecer digamos, un perímetro, un cordón que evite que personas entren o salgan de las provincias que no tienen casos de coronavirus para poder mantener esa población bajo control. Y creo realmente que las autoridades deben empezar a considerar esta posibilidad como una acción a tomar en el futuro. El mismo infectólogo Félix Iglesias habría propuesto lo mismo, de que el toque de queda, de que además de que se arme un cordón entre las provincias, el toque de queda se extienda a las 24 horas. Yo también estoy de acuerdo con eso, porque así vamos a evitar que la propia desesperación, que la propia preocupación que tiene la sociedad los lleve a salir a supermercados, los lleve a salir a los bancos y a situaciones que no necesariamente tienen que resolver en estos días y que pueden esperar un poco más adelante. Dicho esto, también hay que tener en cuenta de que estamos ante la posibilidad muy segura de que aumenten los casos y de que esta crisis sanitaria se vuelva peor, sin ánimos, obviamente, de llamar a alarma a la población. Yo, sobre eso, estoy de acuerdo contigo. Quizás no 24 horas, podría ser, no sé, dejar un trecho de unas 6 horas aproximadamente. Una jornada laboral. Para que aquellos, por ejemplo, que necesitan tener alimentos, suplirse de algunos servicios básicos, elementales en la sociedad, puedan hacerlo. Pero y como a tú eso decías, sumarle, hacerlo como hacen en Colombia, exactamente, a eso sumarle el tema del número final de la cédula. Exacto, para la compra, que si usted no tiene el número 5 y el 5 del 6, si el 5 del 6 le toca únicamente los miércoles, bueno, pues ya es un problema que usted tendrá que son medidas totalmente plausibles. Claro que sí, porque lo que se busca es reducir la contaminación dada la aglomeración de personas, y cuando eso se produce, entonces hay una reducción latente del virus. Miren, señores, ayer yo hablaba sobre la importancia de las portadas en la gente, bueno, especialmente el que se informa con los periódicos, y lo hacía dada la situación de crisis que tuvo el gobierno hace unos días con la publicación de una portada, una falsa portada sobre la inauguración de la circunvalación Juan Bosch. También ayer Presidencia publicaba la falsa portada a cargo de ellos
sobre prevención de coronavirus con el tema de que se quede en su casa. Y aquí, hoy, decía yo ayer, primero, que los diarios tenían que hacer lo mismo. Y ahí puede verse el ejemplo con ellos. Los diarios, todos unidos, lograron ejecutar, aquí está, lograron ejecutar lo que se había planteado aquí, de que mantengan esa falsa portada, al menos en los momentos más importantes de la República Dominicana, con el tratamiento del COVID-19, y al reverso de esta falsa portada, traen indicaciones y cómo usted podría determinar que es paciente del COVID-19. Aquí lo tiene presente para que ustedes vean. Por eso yo digo que la unión hace la fuerza, y en este caso, el mismo eslogan que utilizan, este virus lo vencemos juntos, demuestra que la unión hace la fuerza. Para esto se han unido el Nuevo Diario, el Caribe, el Listín Diario, el Diario Libre, el Día, Hoy, La Información y el Nacional. Decía yo que ese debe ser el foco de los periódicos en este proceso que vive la República Dominicana. No sé si escucharon, no sé si la idea ya estaba planteada, pero el caso es que hoy es aplicada. Por otro lado, es un tema sumamente interesante porque aunque hoy nos atañe el COVID-19, debemos pensar también en el de mañana, sin agobiarnos por ello. La República Dominicana, ustedes saben que está en un proceso electoral, y como proceso electoral, naturalmente lleva consigo una serie de preparaciones para que en mayo de este 2020 se celebren, según está definido en el calendario, las elecciones presidenciales y congresuales de 2020 que elegirán a sus autoridades en esos aspectos hasta el 2024. Bueno, con esta situación del COVID-19, muchas personas han planteado la suspensión o la posposición de estas elecciones a 2 o 3 meses hasta que la situación merme un poco. Pero yo entiendo que esa probabilidad de suspensión a esta altura de juego es poco extemporánea. ¿Y por qué digo extemporánea? Bueno, la República Dominicana mismo, nadie sabe realmente cuál será la situación del COVID-19 en el mundo pasado estos 2 meses. No tenemos conocimiento ni siquiera de cómo estaríamos actuando, cuál sería el accionar diario del dominicano, si habrá muchos casos, el nivel de muerte en nuestro país, para estar preocupándose en este proceso sobre el proceso eleccionario. El rol de la Junta, entiendo, ha sido y debe ser el que ha tomado hasta el momento y el que fue confirmado ayer en un comunicado en el que hablaba de que la organización de las elecciones, de los comicios, no se iba a detener y no tenía que detenerse porque estaban cumpliendo con un mandato constitucional. Yo así lo veo y coincido en ese punto. Más adelante, según vaya transcurriendo este proceso de ataque al COVID-19 para mantener la supervivencia y la no infección de los dominicanos, se evaluará, se sentará en una mesa el gobierno, los partidos políticos, los líderes políticos y la propia Junta Central Electoral para conocer o para ver cuál es la realidad o la naturaleza, en qué circunstancia, cómo está el terreno para celebrarse unos comicios. Si la situación sigue como está hoy, naturalmente, entiendo que pueden ser aplazadas, pueden ser postergadas. Claro, siempre fruto del consenso. Si no vamos a tener abstención, vamos a tener un nivel enorme de ello, no habrá campaña política, no habrá proselitismo, perfecto. Pero lo importante aquí primero es curar y protegerse y luego evaluar la posibilidad de las elecciones. La Junta tiene que seguir con su trabajo igualito, normal, al menos en lo que a preparación se refiere. Las comunicaciones con los partidos, para eso están las herramientas digitales. En ese punto, Cristian, yo no concuerdo por lo siguiente. Tú hablabas ahorita precisamente de que tenemos que tener prevención. El hecho de que nosotros tengamos una postergación de las elecciones no significa que la Junta deba dejar de hacer su trabajo. Estamos hablando de que tenemos poco menos de 2 meses para el proceso electoral. Como bien dices, la Junta Central Electoral dijo ayer que la fecha seguía siendo el 17 de mayo y que seguían haciendo las labores pertinentes para el montaje de las elecciones. Sin embargo,
ante esta situación del coronavirus, tenemos que llamar a la prevención, tenemos que tratar de pensar un poco más allá y tratar de ganarle unos cuantos pasos al coronavirus. Si bien es cierto que la propuesta fue hecha de manera formal por el Foro Permanente de los Partidos Políticos dominicanos, de que sean pospuestas hasta que se sobrepase toda esta situación de las elecciones, también es cierto que la misma Constitución establece los mecanismos que se deberían utilizar para que esto se diera. Es decir, ya para el 16 de agosto el presidente no sería constitucional, tampoco, más allá, tampoco lo serían las cámaras legislativas. Sin embargo, la Constitución establece que se le puede dar ese periodo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien sería el presidente de la República, ¿cómo se dice? Provisorio, ¿no? Se me escapa la palabra. Para que en un plazo de 6 meses se establezca la celebración de las elecciones. Sin embargo, para poder hacer esto y para que no nos caiga el balde de agua fría cuando ya estemos a la puerta de una situación insostenible, tenemos también que tener en cuenta que esto no pasaría con las cámaras legislativas, es decir, que más allá del 16 de agosto, las cámaras legislativas serían inconstitucionales si no se hace un acuerdo previo a esto, y para esto entonces sí necesitamos un consenso de los partidos políticos, sí necesitamos un consenso de todos los actores, y esto toma tiempo. No estoy diciendo que llevemos las elecciones hasta más allá de este año, un 2021, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que se empiece a ver de manera seria la posibilidad de que se deba extender el plazo de las autoridades por esta situación del coronavirus, porque no podemos arriesgar a la población a un contagio masivo dentro de unas elecciones el 17 de mayo. No, lo que hay que evaluar, recuérdate que entre el 17 de mayo en este caso y el 16 de agosto. 16 de agosto hay un trecho relativamente largo que recorrer, en el que perfectamente podrían, señores, las autoridades que ustedes eligieron hace 2 fines de semana, Más o menos, sí. Más o menos, el 15 de marzo, Exacto. van a ser proclamadas o a juramentarse el 24 de abril. El trecho entre eso es 1 mes y medio aproximadamente. Perfectamente podría realizarse así en otro proceso. Yo lo que digo es que la Junta debe seguir con su cronograma natural. Eso sí es cierto. El 17 de mayo aquí hay elecciones hasta ahora. Sí, que se postergue, dada la condición, la situación de nuestro país, también hay que tenerlo presente. Pero no puede trabajarse con demora por ello. Ni hay gente que... No, ni dejarse de hacer el trabajo por eso, porque se van a extender. Ni hay gente que sobre la base de que no le favorece el momentum, de que no están las condiciones económicas dadas para ello, de que no están las condiciones políticas dadas para ello, de que no se ha hecho proselitismo, de que Juan o que Juana, postergar las elecciones. Aquí la única justificación para una postergación de las elecciones, señores, y ténganlo presente, la única justificación es el tema del COVID-19. Es lo único que puede plantearse en este momento. Ojo, mirando a futuro cómo evoluciona el proceso, porque de nada sirve que hoy se suspendan, ¿verdad?, las elecciones del 17 de mayo y que más adelante, en mayo, la situación esté mucho más grave, con probabilidad de ser peor y que tenga que postergarse nuevamente. Por eso digo que la medida que se tome debe ser, el seguimiento dado más bien, a medida que se puedan tomar en ese sentido, debe ser de día a día. Y claro, cada líder político debe tener su propuesta bajo la manga para presentarla a la Junta Central Electoral en el momento debido. Pero hacer desde ahora o propiciar desde ahora una crisis en ese sentido o me aprovecho del momentum porque no me conviene o no me favorece como estoy en este momento para concurrir a un proceso electoral, hay que estar claros que no es lo más sano para la democracia. Hay que ver varios factores. En este caso, yo apostando a la prevención, apostando a tratar de no generar crisis, tal como tú dices. Hay que ver también factores influyentes en este caso. En las elecciones municipales votó apenas un poquito más del 50%. Sí. Ciertamente, en las elecciones municipales siempre ha habido un grado alto de abstención. Sin embargo, para este proceso jugó mucho
el hecho del coronavirus y el hecho de que fueron suspendidas también anteriormente, tratar de evitar de que sea suspendida por una razón u otra el momento en el día las elecciones presidenciales. Tenemos que empezar a ver este cuadro. Por eso decía, no es que dejemos de hacer el trabajo, no es que la Junta se siente y cruce de brazos a esperar a ver qué pasa, no, que trabaje para que todo esté listo cuando se tenga que hacer el uso del derecho al voto. Sin embargo, todos estos factores tenemos que analizarlos, todos estos factores tenemos que verlos, porque entiendo que sería peor el hecho, primero, de exponer a la población a un contagio aún masivo. Ya estamos Claro, eso hablando sí, de contagio comunitario, ya estamos eso hablando sí. de casos locales en coronavirus, exponer a la población a esto, incluso que el mismo presidente se vio expuesto el día de las elecciones al coronavirus, porque eso hay que decirlo y no es un secreto para nadie, exponerlos a eso y exponer a la Junta Central Electoral a golpear más la confianza que hay en ellas como Ahí, una junta que no puede hacer un proceso. ahí está el tema. Ahí está el Ahí hay detalle. otro de los temas a Por eso digo evaluar. que hay muchos factores que hay que ver. ¿Cómo está la situación, la condición de la Junta Central Electoral? Primero, para enfrentarse a un proceso con coronavirus y segundo, para enfrentarse a un proceso postergado. Exacto. Cualquiera de las dos vías, señores, hay que tomar en cuenta que nosotros venimos de un proceso suspendido. Recuerden que aquí se votó en Y de la febrero. manera que se suspendió. Aquí se votó en febrero y ya en marzo debía complementarse ese voto. Y hay elecciones ahora en mayo, hasta el momento en mayo. Y hay la posibilidad de una segunda vuelta. O sea, venimos de octubre, suspendidas en febrero. En marzo, elecciones finalmente municipales. Y como tú dices, En un mayo cuadro posible de segunda vuelta. En mayo probables que se puedan postergar, imagínense usted, 2 o 3 meses en caso de que el COVID-19 esté todavía atentando contra la salud de muchos dominicanos, que creo es lo primero y que debe ser lo primero. Y quinto, un escenario de segunda vuelta. Todo eso, señores, en menos de un año. Hay que evaluar las posibilidades y los procesos cómo deben seguirse, porque se debe pensar en todo. Ahora sí, en caso de que eso pase, daría oportunidad a una modificación constitucional. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Para que ustedes vean cómo una condición, una afección de salud en estos momentos, sin ser extremista, puede dar cabida a un proceso incluso hasta de crisis política en un país que no había estado todavía bien aterrizado en cuanto a estabilidad se refiere. No es por ser pesimista, repito, todos deben tener, aquí todos los líderes políticos, más allá de lo que hagan, del proselitismo que hagan, del el aprovechamiento de este proceso para hacer campaña política de una u otra forma, del cambio en la rutina y en el proceso de proselitismo que habitualmente se ha vivido en la República Dominicana, aquí hay que tener bien claro y presente que el liderazgo político, así como debe estar atento a lo que ocurre con la población en cuanto al COVID-19, también debe tener planteamientos para lo que pueda suceder en el escenario electoral en la República Dominicana. Con referencia a la situación de la postergación o no de las elecciones del 17 de mayo, incluso la Fuerza del Pueblo envió un comunicado a la prensa el día de ayer en la que decía que si bien se tuviera en cuenta esta situación, si se hiciera de manera consensuada y si se hiciera de manera que se respeten lo establecido en la Constitución y las leyes dominicanas, ellos no tendrían problema alguno con esto. Habría que ver qué dice el principal partido de oposición y el gran ganador de las elecciones municipales, el Partido Revolucionario Moderno, que hay que decir que su presidente Paliza plantea lo mismo que tú, de que es extemporáneo hablar de esto en este momento. Sin embargo, les repito y le doy el mismo consejo al Partido Revolucionario Moderno de que empiece a pensar en este escenario para saber cómo va a actuar y cómo va a responder ante una posible suspensión o no de las elecciones de mayo. Pero como tú decías, ¿a quién le conviene? Realmente esto no debe verse de esta forma, a mi entender, porque como ya dije, la propia Constitución establece que más allá del 16 de agosto, el presidente de la República sería en este caso, en caso de que se extienda, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien es al que le cae el cargo de presidente por esta situación y que estaría llamado a los próximos 6 meses a hacer las elecciones. El problema grande estaría, o el dolor de cabeza estaría
en cómo se trataría este tema con las cámaras legislativas, porque hay que decir, como decía ahorita, que esto necesita un tiempo de dialogación, esto necesita un tiempo de sentarse a hablar del tema, de cuadrar todo el asunto para que la población se vea lo menos afectada posible y de que la democracia del país, que ya se ha visto en tela de juicio en varias ocasiones y en ocasiones muy recientes, lamentablemente, sea pase lo más limpia posible en toda esta situación, porque realmente, como decíamos ahorita y como hemos estado diciendo a lo largo de toda esta hora, el coronavirus no es el único tema de interés para la nación, es el de mayor prioridad precisamente por sus efectos negativos y por su incidencia en la sociedad dominicana y también en la sociedad mundial. Sin embargo, nosotros estamos a las puertas de un proceso que debe seguir, de un proceso que se debe garantizar, bien sea el 17 de mayo o más adelante, pero es un proceso que se debe hacer porque la democracia, lamentablemente para algunos, no puede enfermarse de coronavirus. Es así, es así. En definitiva, cualquier afección que pueda tener la democracia, pagaremos caro, quizás más caro de lo que ahora, porque no habría quien maneje el asunto. Eso Mire, es así. yo quisiera aplaudir la acción que han tomado una serie de dominicanos, artistas, influencers y demás, de promover el quédate en tu casa como hashtag en las redes sociales, y que esto se ha llevado o elevado a la categoría de concierto digital. ¿Cómo concierto digital? Bueno, en un lugar, vía streaming, se reúnen, o más bien, cada cual en su lugar se reúne, interpreta canciones, hace actos o aporta con los diversos espacios de desarrollo que puedan tener humor, caracterización de personajes, canciones y demás, y con esto llevarle entretenimiento y sano esparcimiento a los dominicanos vía redes sociales, cada cual en su casa, sin la probabilidad de contagio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, señores, en la República Dominicana, en este momento que estamos viviendo por el COVID-19, además de la necesidad de información que tenemos, aunque parezca contradictorio, estamos hiperinformados. Aunque parezca contradictorio. ¿Y por qué lo digo? Bueno, hay una sobreabundancia, está lloviendo sobre mojado en cada uno de nosotros con las informaciones que son vertidas día a día, falsas, reales, de todo tipo. Y eso provoca un estrés crónico en cada uno de los dominicanos, porque desconocemos, por ahí circuló la información incluso, de un supuesto toque de queda que se aplicaría en República Dominicana desde las 5 de la tarde, creo, algo así, hasta las 7 de la mañana, que eso es falso, totalmente falso. Y la policía apresó incluso al señor que estuvo difundiendo la información, que lo veo muy bien, y será sometido a la justicia, que también lo veo muy bien. ¿Para qué dejemos que no ha sido el único sometido? ¿Para qué dejemos de estar propiciando esa desinformación y no llevarnos de los canales autorizados, única y exclusivamente, de vertir la información real, la que se debe recibir sobre este proceso? ¿Por qué yo digo esto? Con este respiro que pueden dar los artistas dominicanos, creo que es un aporte sumamente interesante que se puede realizar, que puede realizar la clase artística de la República Dominicana para apaciguar esta efervescencia que ha sentido el dominicano en este proceso. Yo espero que eso sirva para apaciguar un poco la situación, así como debe servir para apaciguar la situación, los dos primeros casos de personas recuperadas en la República Dominicana, un niño de 12 años y una joven de 26 años. No, si y mal hasta no el padre recuerdo. también le dieron de alta. Sí, Que el estaba padre con el estuvo hijo, con el niño, no acompañándolo. padecía de coronavirus, pero estuvo con el niño Que acompañándolo. hay que ver porque el padre estuvo expuesto. Sí, pero cuando le hicieron la prueba salió negativo. Dio negativo. Dio negativo. Afortunadamente. Por eso dice que le dieron de altas a los 3. Exacto. Afortunadamente ya hay 2 casos menos de coronavirus. Los primeros recuperados, que yo entiendo, han llegado en un buen momento, en el sentido Es un aliciente. de toda esta carga que tenemos los dominicanos en la República Dominicana y fuera también. Los dominicanos que viven en el extranjero tienen una carga pesada con sus familiares aquí por este caso. Hay que decir, antes de pasar a los periódicos, que también fueron anunciadas otras medidas por el gobierno el día de ayer, entre las más destacables la suspensión, prohibir la suspensión de servicios por falta de pago en estos meses y también la de limitar o prohibir
las reuniones dentro de los establecimientos de los barrios como colmados, que les dice no reuniones en esto. Ustedes saben que el dominicano, por Aprovecha esto para tradición, todo. aprovecha esto para hacer coro en el colmado, tomarse unas frías y ese tipo de cosas y hasta jugar dominó. Eso es un punto de reunión, ¿no?, de los barrios, de los colmados. Esto está prohibido. A usted que está en su casa y que le gusta hacerlo, tenga en cuenta esta prohibición de parte de las autoridades dominicanas. Y hay que decir que no solamente nos quedemos en prohibición, vamos a mandar patrullas a los barrios a que se estén acatando las medidas y a los ayuntamientos decirles que el coronavirus no puede impedir que ustedes recojan la basura porque esos son focos de contaminación que pueden traer otras enfermedades. Vamos a los periódicos, Cristian. Yo decir en pocas palabras de eso, que lo que dijeron las autoridades sencillamente fue, compre su romito si lo quiere comprar, pero lléveselo a su casa, exacto. Cero coro en la calle, cero sí, porque aglomeración. tampoco nos hagamos los tontos. Vámonos a los periódicos en este día. Iniciamos con el periódico Hoy. En su portada tiene la información de que se desacelera la tendencia alcista de contagiados del virus. Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi, Pedernales, Peravias, Santiago Rodríguez, Monteplata, Atomayor, San José de Ocoa, Bauruco y El Ceibo siguen sin contagios. Pleno de la Junta ratifica que elecciones presidenciales y legislativas serán celebradas en mayo. Gobierno anuncia nuevas medidas para derrotar avance del coronavirus. Las concesionarias no podrán suspender o cancelar los servicios de telecomunicaciones. Tampoco es para que se agarren de ahí y no paguen. Si tiene su dinero, usted paga. No, mira, las vías digitales. Hay que decir también que China arribó ayer a su 10º día con menos de 10 pacientes también infectados por coronavirus. 10 nuevos casos. Noticias. Exacto. Las familias no deben celebrar reuniones sociales, tampoco los colmados pueden permitir el consumo de bebidas alcohólicas. Los municipios libres de virus no pueden propiciar el aislamiento. Colegio Médico propone otras medidas para atacar con más agilidad la propagación del COVID-19. Reserva Federal comprará toda la deuda del gobierno que considere necesaria. Por lo menos 21 hospitales públicos recibieron equipos de protección. En el país, basureros abundan en Gran Santo Domingo. Pronostican lluvias serán menores hoy. Un pobre bono por firmar no lo desanimó. Fernando Rodney, con 43 años, todavía no piensa en el retiro. En Alegría, una página para el entretenimiento. Mándala para meditar, dibujo para colorear y sudoku y crucigrama. En El Mundo, Puerto Rico adopta medidas de auxilio. Economía, servicios de DGII serán digitalizados. Esa es la información que este 24 de marzo trae el periódico Hoy. Vamos entonces con el periódico El Diario Libre, quien en su portada dice: los bancos comienzan a aplicar las medidas del Banco Central en beneficio de sus clientes. El Banco Popular extendió el plazo para pagar las tarjetas. El Reservas anunció una baja del 20% al financiamiento de las tarjetas. Otros bancos anunciaron disposiciones similares. Nótese que por lo menos las medidas del Banco Popular y el Banco de Reservas son orientadas a las tarjetas, no específicas si de crédito o de débito, pero a la emisión de las tarjetas. Además, pacientes se recuperan del COVID-19 y vuelven a casa, lo comentábamos anteriormente. El Ministerio de Salud Pública dispuso el alta médica a los 3 primeros pacientes recuperados del COVID-19 que recibían atenciones en el Hospital Ramón de Lara luego de haber dado positivo a la enfermedad al regresar de un viaje en el exterior. Informó que los 3 pacientes son dominicanos, entre ellos el señor Dionisio Fernández y su hijo de 12 años, que recibieron tratamiento y dieron resultados negativos a 2 pruebas aplicadas posteriormente, como lo establece el protocolo internacional. En el país se registran 245 casos de coronavirus con 3 fallecimientos. En otra información, opositores piden pruebas masivas y gratis del COVID-19. Luis Abinader del PRM y Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo pidieron al gobierno disponer de pruebas gratis y masivas para detectar los casos del coronavirus. Se suman al llamado de la Asociación Dominicana de Profesores, Cristian, quien pide al gobierno incluir estas pruebas en el plan básico de salud. Además, prohíben beber en colmados, habilitarán más hospitales. El gobierno prohibió anoche la venta de bebidas alcohólicas y reuniones en colmados y habilitará nuevos hospitales para positivos al coronavirus. Y además,
Duquesa tiene un solo tractor para acondicionar área de depósito de basura. Ya hablábamos de la cantidad de basura que se está viendo en el municipio de Santo Domingo Norte, que han recogido la avenida Hermanas Mirabal, la principal del municipio. Sin embargo, a los barrios no se están metiendo. La IFES retira su personal de Junta Central Electoral. Además, Gonzalo dona 20 millones para coronavirus. Esto se hará entregando partidas a instituciones no gubernamentales que sean dedicadas a enfrentar esta enfermedad. Además, el FMI dice habrá recesión mundial por el COVID-19 y promueven festival Estamos en casa, pero estamos juntos. Cierran e intervienen mercados y en los deportes, entrenador de básquet mejora salud. Esas son las informaciones que trae el día de hoy el periódico El Diario Libre. El periódico El Día en este día, precisamente, los mercados no guardan medidas contra el COVID-19. Ahí se ve la imagen del mercado de la Avenida Hablábamos Duarte. ahorita también. Claro, el hacinamiento, la aglomeración de personas que hay ahí. Qué barbaridad. Comercio, Salud advierte, estamos a la puerta de declarar la existencia de transmisión comunitaria. 2 de los primeros 3 contagiados ya fueron dados de alta al superar virus. Se reduce el ritmo de afectados y se registran 43 nuevos casos positivos para un total de 245. Los análisis gratis son restringidos a casos sospechosos remitidos por especialistas. Reevalúen eso, fíjense en Corea, para que no nos rasquemos las vestiduras luego. Economistas temen pérdida de 60.000 empleos. Junta Central Electoral avanza en el montaje de las elecciones. Las juntas municipales concluyen conteo de votos de comicios pasados. Estas son las principales informaciones del periódico El Día en este día. Vamos entonces a las informaciones que trae El Caribe el día de hoy. Abarrotan mercados en busca de alimentos. Además, persisten trabas para la población hacerse la prueba del coronavirus. Dice, las aseguradoras no están cubriendo las pruebas en laboratorios privados. Los casos suben a 245, hay 270 personas bajo vigilancia. En otra información, choferes desoyen medidas sobre el transporte urbano. Eso hay que decirlo. Choferes a deshoras luego del toque de queda. También Montalvo anuncia más medidas para contener el COVID-19. De eso hablábamos hace unos momentos precisamente, de las nuevas medidas entre las que se incluye no aglomerarse o no hacer reuniones en los colmados. Empleados públicos van a bancos a retirar sus salarios. Señores, existe el net banking, pueden hacer esto a través de su celular de manera cómoda y en sus casas. Escuela... Los cajeros. Y los cajeros, exacto. Escuela Padre Cipriano Ibáñez, ejemplo de calidad. Señores, estas son las informaciones que trae hoy el periódico El Caribe. El Nuevo Diario, finalizando esta sección, dice que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial advierten virus trae recesión y llaman a solidaridad. El editorial de Percio Maldonado dice, escenario complicado, aún no sabemos cuál será la realidad del COVID-19. Primeros 3 pacientes libres de COVID-19, casos se elevan a 245. Es la información que trae el periódico El Nuevo Diario en este momento. Pasamos ahora a, bueno, hasta aquí las informaciones de los periódicos. Nosotros hoy estamos tratando de, aprovechando esta situación de COVID-19, de establecer contacto con invitados sumamente importantes de nuestro país, vía telefónica, vía Zoom o vía Skype, para así evitar precisamente lo que hemos estado propiciando aquí, el contacto, la aglomeración de personas, y con esto, entonces, propiciar a su vez que otras personas que nos vean nuevas formas de comunicarse en este proceso que hemos vivido. La videollamada está ahí, señores. El contacto telefónico está ahí. El SMS incluso, que ya nosotros abandonamos los mensajes de texto. Ya los mensajes de texto. Ahí están, hay muchas telefónicas. Hay que decir, un paréntesis, perdóname Cristian, que hay que decir, sería interesante ver cuánto ha crecido estas plataformas de mensajería instantánea, estas plataformas digitales, cuántas descargas han tenido. Que esto también sería una ayuda para estas empresas de telecomunicación digital. Tenemos en la línea a Waldo Ariel Suero, quien es presidente del Colegio Médico Dominicano, y estaremos conversando con él como nuestro invitado del día. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted?
Sí, buen día. Se oye un poco bajo, pero vamos a ver. Bueno, Bueno, veíamos hoy en los medios de comunicación a propuesta del Colegio Médico Dominicano sobre el ritmo que entendía el gobierno debía llevar para evitar la propagación del COVID-19. ¿Nos escucha, doctor? sí, sí. Me Entender decía que leyó hoy en la prensa. que veíamos en la prensa la propuesta del Colegio Médico Dominicano sobre cómo el gobierno debía No, llevar eso, el no, procedimiento, entender un poco más sobre lo que ustedes tenían como base sí, Si para puede ello. ampliarnos un nosotros poco más. hicimos ya algunas recomendaciones con mucho respeto. De hecho, la semana pasada hicimos un pliego importante. El presidente adoptó muchas de esas recomendaciones que dimos antes de que él hablara. Algunas de ellas un poco tardías, como el problema de los vuelos, porque aquí esto comenzó desde fuera. Se sabe que es así, la gente vino infectada por diferentes vías, cruceros, aviones, etcétera, puertos. Y esa fue la vía que llegó la enfermedad. Lamentablemente, anoche nos dieron el diagnóstico de 3 médicos de renombre en Santiago. Están ingresados, uno muy malo, de, de personas de clase social media alta, uno muy malo, políticos importantes de Santiago, que se le diagnosticó la enfermedad. De hecho, tenían un tiempo enfermos, pero finalmente anoche llegaron las pruebas, las 3 positivas, y hay uno que está en intensivo con un problema de una neumonía muy importante. Doctor, ¿cuál Eh, es la posición del Colegio Médico Dominicano sobre estas jornadas de médicos en los hospitales atendiendo a los casos de coronavirus? ¿Qué piensa del tratamiento que se están dando a este personal médico en la República Dominicana? Nosotros, ante todo, hemos insistido, y en eso no evaluaría el suero, va a mantener una posición firme, de que el médico tiene que estar en su hospital laborando en esta etapa de crisis, sobre todo, pero ni pensar nada alternativo, mantenerse fijo dentro de sus hospitales, pero exigiendo y demandando la protección de los médicos, que de hecho es muy mala la protección, lo hemos estado señalando. El gobierno ha sido tibio en esto, no es indiferente prácticamente. La respuesta del ministro ha sido de que sí hay protección, un error de él, pero él sabe que no hay protección. Usted no ha visto la mascarilla que usa el presidente Danilo y sus funcionarios, una N97 de carbono. Sin embargo, la mascarilla que ayer se estaba dando en el hospital de Lomina era de un material semisintético, como si fuera un papel. Y los médicos optaron por no usarla. Y así, y somos los que estamos en la línea de fuego dentro del hospital, porque esa mascarilla tan buena que utiliza el presidente de la República, donde las posibilidades de que se infecte son muy mínimas, no deberían de llegar a los hospitales. Por ejemplo, en los recorridos que hemos hecho, ayer estuvimos en el Moscoso Puello. En el Moscoso Puello no habían lentes para la protección de los ojos. Entonces, eso era un problema. La mascarilla que utilizaban, una que es importante, es de muy mala calidad. En otros hospitales no hay la bata de protección. En otros no había líquido de gel para lavar las manos. O sea que, y mire que yo he estado moviéndome todos los días, de hospital en hospital, me he mantenido en la línea de fuego. Hemos visitado el Robert Reed, la maternidad de la mujer, la maternidad de Altagracia, Lomina, el Dario Contreras, el Mocoso Puello, Decanó. Hemos estado en esto y vamos a seguir haciendo los recorridos por los distintos hospitales para que no nos cuenten, Doctor, para vivir la realidad. doctor, usted
usted hablaba de que hay médicos, especialmente de la clase alta o clase media alta, y políticos en Santiago. ¿Eso están, que usted tenga conocimiento, incluidos dentro de los boletines que ha emitido el Ministerio de Salud Pública? Pero esos 3 diagnósticos llegaron anoche. Ok. Yo creo que eso se va a incluir. O sea, estarían incluidos en el de hoy. Exacto. En el de hoy. Eso, a mí me dieron la persona encargada, me dijo, mire doctor, hace 10 minutos llegaron las pruebas se mandaron ayer. Bien. Es un problema serio el asunto de las pruebas. Es un trauma lo que estamos viviendo con estas pruebas. Precisamente, doctor. De una ardea, esto es una ardea lo que vivimos. ¿Cómo carajo usted tiene que esperar 3, 4, 5, 6, 7 días por una prueba? Por ejemplo, en San Francisco de Macorís nos llaman los médicos que están manejando estos casos, que hay varios casos incluso intubados. Esto está tomando una situación muy seria. Que están internos, que tienen el diagnóstico tomográfico, así me dicen el encargado intensivo, de un COVID-19. Pero claro, el diagnóstico final lo hace la prueba, independientemente de que la tomografía te lo sugiera. De COVID-19, pero que los pacientes están ahí, no hay forma de hacerle la prueba. Entonces nosotros hicimos ayer varias propuestas para agilizar el tema este de la prueba. Están ahí. Precisamente, doctor. Lo primero que planteamos la prueba rápida, que en 45 minutos te dé resultado. Otro, descentralizar la prueba. El ministro hay que mandarle la prueba, porque el ministro insiste en tener un control absoluto. Usted puede tener su control, ¿por qué no? Pero déle esa información de una vez al paciente. El paciente le salió positivo, dígale que está positivo y déle el resultado al ministro, para que siga con su control, porque es una enfermedad de notificación obligatoria, eso lo entendemos. Pero muchas veces se guarda la prueba para que el ministro después la devuelva, y eso no es así. Se pierde mucho tiempo. Entonces, los laboratorios, después de un gran pleito sensible, que eso fue una conquista del Colegio Médico Dominicano, lograr descentralizar la prueba, porque la reunión que hicimos de COVID, el ministerio, la única institución que le planteó al ministro que esa prueba hay que descentralizarla fue el Colegio Médico Dominicano, y ninguna de las 40 instituciones que estaban ahí me respaldó, me dejaron solo. Todo lo contrario, 2 o 3 me entraron, incluyendo al ministro, que dijo que no se puede. Entonces, finalmente se comienza a descentralizar. Comienza a descentralizar, no está descentralizada la prueba. Doctor, me gustaría saber su opinión sobre esta solicitud que hacen varios sectores de incluir la prueba en el Plan Básico de Salud, y también me gustaría saber por qué este tema con la prueba ha sido tan dificultoso para el país, por qué se está, digamos, tardando tanto el hecho de que a ti te aprueben hacerte un análisis de coronavirus. Mira, nosotros planteamos algo ayer mejor que lo del plan básico. Está bien lo del plan básico, ¿eh? Nosotros lo vemos bien, lo que pasa es que la ARS han dicho que ellos no tienen recursos para incluir dentro del plan básico esa prueba, y la ARS porque la ARS no quieren hacerla, porque no le han buscado los recursos. Usted sabe cómo son las ARS. Sí. Si a ti te van a dar una aspirina, hay que aumentarte la cápita. Si la ARS no le aumentan la cápita, ellos no resuelven nada. Tú sabes que independientemente de que haya alguna ARS que se ganan todos los cuartos del mundo, pero hay otras ARS que están quebradas, eso lo sabemos. La ARS es chiquitica, está muy mal económicamente, pero hay 4 ARS, 3 o 4 ARS, que son las que tienen todos los recursos, que esas pudiesen aumentar y cubrir la cobertura de la prueba, pero no lo van a hacer hasta que no le aumenten el plan básico, la cápita, hasta que no le aumenten la cápita. Entonces, ¿qué planteó el colegio ayer? Señores, estamos en una emergencia nacional. La prueba tiene que ser gratis para todo el mundo. Gratis para todo el mundo. En lo que pasa el pico, en lo que pasa la epidemia, aunque después se cobre, pero en esta etapa hay que detectar los casos y aislarlos. Aquí no hay dinero para todo, para campaña, para políticos, para salir en primera plana en los periódicos, cada rato espacio pagado, portada falsa pagada. Aquí en publicidad, el Congreso no acaba de sufrir con una emergencia.
¿por qué no aparecen los recursos para los materiales de protección de los médicos? ¿Por qué tenemos que los médicos estaban pidiendo por ahí a la cooperativa que nos regale una mascarilla? ¿Por qué tenemos que utilizar mascarilla de cartón, de papel? ¿Por qué no aparece? Esto es una emergencia nacional, esta prueba es gratis. En China la prueba es gratis. Entonces, en la mayoría de sus países europeos es gratis la prueba. ¿Por qué tenemos que lloriquear tanto para lograr hacer una prueba? Waldo, el principal problema que enfrenta el sector médico en este momento, más allá del tema de la autoprotección, ¿cuál es? Bueno, esos son los problemas, te he ido señalando bastante problemas. O sea, fuera de la prueba que te limita a hacer el diagnóstico y te tiene los pacientes ahí con el cuadro de dificultad respiratoria interno y no logra hacer las pruebas. ¿La cantidad de camas en el país son las suficientes para evitar una crisis? Es un problema importante. Bueno, entonces, yo estuve visitando algunos centros, por ejemplo, el Hospital de la Policía, y hay unos 25 camas disponibles, habían unos 15 internamientos en esa área, y habían 10 camas, pero ojalá llegara un momento en el que no haya camas. Si las cosas siguen como van, si es que el gobierno, hay cosas que no le hace caso. Por ejemplo, nosotros hemos planteado la cuarentena obligatoria. El gobierno no va a aprobar por este tiempo la cuarentena obligatoria. ¿Usted sabe cuándo va a aprobar? Cuando ya tenga el agua en el cuello, así, en la nariz. No en el cuello, no el agua en la nariz. Es que va a aprobar. Va a aprobar la cuarentena. ¿Por qué no la aprueba ahora que hay 240 casos? Ah, no, ellos tienen que aprobar la cuarentena porque cuando exista 5,000 casos. Entonces, ¿qué se gana? Mira, el toque de queda a las 8 de la noche. Perfecto. Todo el mundo en su casa. No hay contaminación. Y hoy, en la mañana, todo el mundo para la calle. Todo el mundo para la calle. Contaminación por todas partes. Entonces, no tiene sentido. No Doctor, tiene lógica. A mí me gustaría aprovechar de su conocimiento para ver si podemos informar un poco más a la población. Hay mucha confusión en cuanto al proceso que se debe seguir desde que usted tiene sospechas de que puede padecer o de que estuvo en contacto con alguien que tiene coronavirus, hasta el hecho de cómo tratarlo una vez tenga un dato de confirmación de esta enfermedad que usted la padece. A mí me gustaría saber si usted nos puede indicar cuál es este proceso que debe vivir un paciente desde la sospecha hasta la confirmación y posterior. No lo escuchamos, doctor. Ahora sí. El corte de los contactos epidemiológicos. Primero, si ese paciente viene de fuera, con un contacto fuerte o ha tenido contacto con un COVID-19, ese paciente debe de aislarse. Debe de aislarse, tomarse la prueba y ponerse una mascarilla y no estar encima de la persona. Por ejemplo, tú sabes que hay mucha gripe, influenza. Si el paciente le comienza a tener rinorrea y tos, entonces se pone su mascarilla y se hace su prueba y no estar encima de la persona en lo que sale el resultado de la prueba. El problema de aquí es lo que estamos insistiendo en lo traumático que ha resultado hacerse la prueba. Hay una gran demanda y hay una respuesta muy escasa. Por eso nosotros planteamos ayer que creen las plataformas, que amplíen los laboratorios, las plataformas. Esos laboratorios que están contratados, que no me gusta mencionar los nombres, tienen sucursales en el interior. Mande esa plataforma al interior. Mande esa plataforma y el Laboratorio Nacional debe descentralizarse. ¿Qué se está haciendo? Se está mandando la toma de la muestra a los hospitales. Se toma la muestra, pero la procesa en el Laboratorio Nacional. Entonces vamos a procesarla en el interior del país. El ministerio tiene que mandar a procesar en los hospitales grandes esa prueba y crear los equipos para esto. Vamos a mandar a procesar en La Romana, en San Pedro, en Barahona, en San Juan, en Santiago. En Santiago no se está procesando pruebas. Ayer, esos 3 médicos que se acaban de diagnosticar, la Dirección Provincial de Santiago tuvo que mandarla
en un vehículo la prueba después de haberla tomado. Creo que Santiago tiene que mandar a hacer la prueba a Santo Domingo. Eso es insólito. Doctor, Santiago, mandándose a procesar la prueba a Santo Domingo. Entonces, eso es lo que está pasando con el tema de la prueba. Entonces, la persona tiene que aislarse y esperar el resultado de esa prueba, independientemente de lo difícil que resulte ser hacer una prueba en este país. Antes de despedir. Y si sale positivo, ya usted sabe lo que hay que hacer. Si sale positivo, dependiendo de cómo esté. Si está asintomático o pocos síntomas, mire, ahí hay un problema planteado. Aquí hay personas que no pueden aislarse en su casa. Aquí hay personas que viven en hacinamiento extremo, que no pueden aislarse en su casa. Que no consiguen una habitación solo para ellos, un espacio solo para ellos en su casa. Eso es así. Que viven apiñados. Usted no ha visto gente, ¿cómo es que vive? A la gente, aquí hay una franja política de gente muy pobre, 3 millones de dominicanos pobres. Y hay cerca de un 800,000 en extrema pobreza. ¿Y qué se va a hacer con esa persona? Esa persona va a seguir contaminando en su casa, a sus hijos y a sus esposas. Doctor, 2 cosas antes de irnos. Quisiera saber si se solucionó al menos temporalmente el impasse con algunas filiales del Colegio Médico Dominicano que tenía por la situación. No estoy oyendo bien. Se entrecorta. Decirle, ¿se escucha mejor ahí? Dígame. Sí. Decirle que si se solucionó el impasse con alguna de las filiales del Colegio Médico Dominicano. Y por otro lado, ¿cómo ve usted la sugerencia que se ha hecho de que se utilicen hoteles desocupados o espacios públicos como el pabellón de voleibol, por ejemplo, para un proceso de aislamiento según va creciendo el COVID-19 cuando los hospitales no tengan capacidad de mantener a esas personas ahí? La Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano no va ni siquiera, o al Ariel Suero va a someter ni por asomo la propuesta de valorar y que abandonar hospitales por situaciones de esta naturaleza, por falta de material, la que sea. Ni siquiera pero yo no sería abandonar, sería habilitar. Sería habilitarlo. No, yo estoy hablando refiriéndose a lo de las filiales. Tuya. Perfecto. Le estoy dando respuesta a su primera pregunta. Sí, la Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano, quien somete la propuesta es Eduardo Ariel Suero, ni siquiera por asomo la va a someter. Muy bien. Eso que quede claro. Nosotros los médicos vamos a seguir trabajando firme en los hospitales en esta crisis, sin titubeo. Ahora sí, vamos a hacer una gran campaña dentro de los hospitales de las precariedades que estamos pasando y una exigencia intensa, porque debe darle vergüenza a este gobierno, de que nosotros los médicos estamos totalmente desprotegidos y que el ministerio insiste en decir lo contrario. ¿Cómo es que ayer nos dieron mascarilla de cartón en los minas? El presidente y sus funcionarios usan mascarilla N97 de carbono. Y nosotros los que estamos en la línea de fuego, los que nos estamos contaminando, que ya hay 2 médicos que se han contaminado, un residente de Secanó y una doctora de los japoneses, gastroenteróloga. Entonces nosotros, que nos lleve quien nos trajo, no, así no. Vamos a estar dentro de los hospitales, pero señores del gobierno, que quede que vamos a mantener la denuncia constante, hasta que entiendan que los médicos merecemos protección. Sobre lo del crear áreas esto nosotros lo vemos perfecto, lo vemos bien. Imagínense, en todas partes se han creado áreas. China hizo un hospital en 10 días, aquí ni hablar de eso. Aquí tenemos años. Pero nosotros vemos bien lo que esa posibilidad. La epidemia va a seguir aumentando. Nosotros apenas estamos
en la introducción de esta enfermedad. Le recomendamos a la población el aislamiento. Le hemos recomendado al gobierno el aislamiento. Por eso la cuarentena tiene la ventaja de que no solamente te evita que usted le transmita la enfermedad a otro porque te aísla, sino te aísla los casos y te focaliza los casos. Te dice, mira, aquí es que están los casos. Porque la persona desde su hogar le va a llamar y no le va a transmitir la enfermedad a los que están en la calle. Esa es la gran ventaja, corta la cadena. Doctor. El mejor tratamiento que hay para el coronavirus es la cuarentena. No hay otro. Doctor, muchas gracias. Y si hay otro que me lo señale. Dígame. Muchas gracias por su tiempo y por estas valiosas informaciones que nos ha dado aquí en Despierta RD. Un honor contar con usted en el programa de hoy. Vamos entonces ahora a una pausa comercial. Sí. Fueron las declaraciones del presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Waldo Ariel Suero. Usted no se mueva de ahí porque nosotros regresamos en breve.